nos une sinceramente el afecto, además de la admiración, por lo menos de mí hacia a ti. Y quiero agradecer a todo el departamento porque es cierto que soy una suerte de, me siento en casa cuando estoy en la autónoma y hace ya siglos cuando frecuento, digamos, cuando voy a España paso por la autónoma, es el lugar donde yo encuentro mucho material para poder estudiar e investigar y realmente esta oportunidad de ser honoraria a mí me ha dado la posibilidad también de estar vinculada desde justamente la investigación, poder acceder remotamente, por ejemplo, a los recursos de la biblioteca, todos detalles que quizás ustedes no tienen en cuenta, pero para los que vivimos muy lejos y no tenemos acceso a estas fuentes, es realmente un gran privilegio. Así que estoy muy agradecida con esta designación. He querido cumplirla presencialmente como se debe y en verdad justo nos tocó la pandemia. Espero poder retribuir con clases presenciales y estar allí con ustedes cuando esto pase. No quiero demorarme mucho tampoco para no aburrirlos, solo contarles un poquito que desde hace años lo que vengo estudiando son las emociones, particularmente sí en Aristófanes, en el teatro en general, pero en Aristófanes en particular, que ha sido el autor al que me he dedicado más tiempo desde mi tesis doctoral, que precisamente fue sobre esta misma comedia que voy a hablar ahora, que es Pluto. Yo después de la tesis pensé que no iba a poder decir nada nuevo, y sin embargo, digo, las nuevas teorías, nuevas aproximaciones, otras miradas, me han permitido volver al mismo texto para arribar a conclusiones diferentes. Y este es el caso entonces con el tema de hoy, que tiene que ver con los afectos y con los cuerpos. En verdad, últimamente, como decía Emilio, la idea ha sido estudiar los afectos, toda la dinámica emocional dentro de lo que es la materia teatral, tanto los cuerpos como los objetos. En todos estos campos saben ustedes que teóricamente ha habido un gran progreso y lo que se publica es realmente vertiginoso, ¿no? Uno casi nunca puede estar, digamos, al día en la lectura de la bibliografía. Bien, rápidamente entonces para comentarles un poquito de qué se trata. Un cuadro general primero muy breve y luego voy a la escena que voy a tratar en particular porque me parece que es la que me da más posibilidades de jugar con esto del estudio de la corporalidad en esta comedia. Bueno, comienzo. La comedia, voy a ver si puedo pasar esto, ahí está. La comedia griega antigua es un tipo de drama que celebra el carácter físico del mundo material, por lo que no es de extrañar su especial interés por el cuerpo. Desde el punto de vista del espectáculo teatral, el cuerpo cómico es el mismo un cuerpo artificial, ustedes ahí lo pueden ver, un disfraz destinado a producir el hipertrofismo característico de los actores cómicos, una baliza que direcciona nuestra atención. Abdómenes abultados, traseros con relleno, desproporcionado falo de cuero para las figuras masculinas y máscaras de grandes aberturas para ojos y boca con quijada prominente. Esta imagen, cuyo testimonio debemos casi exclusivamente a la pintura de vasos que representan escenas de comedia, ya que el diálogo no la registra, ha recibido disímiles interpretaciones por parte de la crítica. Sobre ellas no me voy a detener. Yo ahí en esta diapositiva lo que les pongo es bueno, los dos estudiosos que han abordado este fenómeno de las pinturas de vasos, saben ustedes que por mucho tiempo se pensó que estas pinturas que son del siglo IV y provienen de Sicilia, estaban representando farsas propiamente, digamos, de la zona, y sin embargo, gracias a los estudios de Taplin, como pongo ahí, y de Green, se ha podido reconocer en ellas muchas veces pasajes de escenas de Aristófanes, ¿no? Y esto entonces nos ha habilitado por lo menos a mirarlas, ¿no? Con la posibilidad de creer que estamos viendo allí realmente una representación, al menos muy parecida a lo que debía haber sido también en el siglo V. Bueno, entonces esta ficha solo es para que ustedes tengan allí una idea de, digamos, a dónde recurrir para estudiar este fenómeno de las escenas de comedia en las pinturas de vaso. Decía entonces que ha recibido muchas interpretaciones acerca de la crítica de tipo simbólico, relacionado con lo político, con lo teatral, con lo carnavalesco baxtiniano, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí me ha interesado sobre todo una última, la de Raphael, que ha retomado justamente este tema para poner el foco en el rol contradictorio y paradójico del cuerpo cómico.
un dispositivo que abre las posibilidades del mundo ficcional del género, reforzando su autonomía a través de la distorsión del mundo real, pero aferrándolo al mismo tiempo a la materialidad y lo físico. Una observación que hace Raphael y comparando con, por ejemplo, historietas o episodios televisivos que también tengan, digamos, representen personajes con cuerpos deformados, para decir un ejemplo que todos conocemos, por ejemplo, el de Los Simpson, él dice que, vueltos norma, estos tipos de cuerpos deformados rápidamente habrían dejado de ser cómicos. Sus siluetas, antirrealistas y antiidealizadas a un mismo tiempo, transgreden los contornos impuestos por la convención y la normatividad, y resulta difícil adjudicarle a esta manipulación fisionómica un significado, ya sea literal o simbólico, que sea predecible, es decir, saber de antemano qué van a significar, y además que sea unívoco o al menos que valga para todas las comedias. Esta retórica del cuerpo cómico también hay que verla en sintonía con la extrema libertad de expresión que caracteriza la comedia como género dramático, ¿no? Que ella implica siempre una transgresión de los contornos impuestos, justamente como decía, de la convención, y la consecuente negociación de unos límites nuevos, desregulados de las normas sociales y naturales, en contraposición con el estatus normativo de los cuerpos ideales de los ciudadanos. Bien, voy directamente entonces a Pluto. Aquí esta diapositiva tienen allí una cita donde Reverman, que es otro autor que también ha enfocado el tema de la performance de la comedia antigua y que cree que estos cuerpos en verdad no es algo, digamos, subsidiario o lateral o periférico, sino que deben verse como algo central dentro de la representación cómica, y otras tres obras que vale la pena consultar cuando uno está interesado en el tema de del disfraz cómico, ¿no? Sobre todo el primero de Compton Engel, que es realmente un estudio muy completo. Voy a la siguiente, que creo que es esta. Bien. En Pluto, la última comedia conservada de Aristófanes, el cuerpo alcanza una llamativa superioridad debido a su integración e incidencia directa en el desenvolvimiento de la trama. Como es de esperar, los personajes se perciben a sí mismos e interactúan entre sí corporalmente, dando sobradas muestras de sus experiencias sensoriales, sus desplazamientos, distancias, posturas, gestos, todos ellos resultan significativos. Los espacios se ven afectados por los cuerpos que los ocupan, sobre todo por el proceso de personificación alegórica operado sobre dos conceptos abstractos, el de la riqueza y pobreza. Recordemos que pobreza y riqueza están personificados en una pareja de ancianos y obviamente el lugar que ellos ocupan se supone que debe enriquecerse, ¿no? Entonces, bueno, allí hay realmente una relación que siempre la hay entre el espacio y el cuerpo muy relevante. Estos personajes poseen un cuerpo, entonces, como decía, con una apariencia física concreta e impactan somáticamente, y esto es lo que muestra la otra cita, sobre los hombres. Penía, en el agón de la pieza, por ejemplo, dice: los ricos son obesos, panzones, robustos de piernas y enfermos. Los ricos, en cambio, los pobres, en cambio, son delgados, con talles de avispa y molestos para los enemigos. La fortaleza y la energía corpórea en esta comedia son materia de debate, en la misma medida que las discapacidades y las minusvalías de los físicos. Precisamente llama la atención que muchos de estos cuerpos en esta obra se ven amenazados, ya sea por el deterioro físico que ocasiona la vejez. Recordemos que Pluto es un personaje enfermo, es un ciego, enfermo de la vista, un minusválido, y también decía por el deterioro físico, de la vejez y de las enfermedades, y es también un personaje viejo. La ceguera priva a Pluto no solo de su autonomía corporal, es un personaje que va vagabundeando, digamos, y de un lado a otro sin un rumbo fijo, sino que también lo priva de su autonomía, uno podría decir, psicológica, ¿no? Su cobardía podría deberse a esta experiencia subjetiva de su dolencia. La enfermedad, recordemos, y la comedia justamente lo pone como de relieve, compromete la integridad del cuerpo, pero también de la mente. Simbólicamente, además, la ceguera es un síntoma del malestar social que sufre Atenas. Precisamente a través de la enfermedad y del aspecto general de Pluto y de Penía, el cuerpo trágico logra colarse en la escena, pero la comedia consigue deshacerse
satisfactoriamente de su intromisión. Pluto recupera su forma física plena y Penía es expulsada sin más. Si uno estudiara a fondo, digamos, la representación corpórea de estos personajes, podríamos hasta pensar que ninguno de ellos llevara este disfraz con rellenos y abultados, sino que al contrario, tuvieran un disfraz que los acercara más a un personaje de tragedia, ¿no? Porque ambos dicen que son muy delgados, la pobreza además los hace escuálidos y provoca también las enfermedades. Entonces, pero como decíamos, el énfasis no se restringe a lo visual. En esta comedia, los cuerpos escriben el argumento, la narrativa de la obra. Pensemos que el mal que aqueja a Atenas se debe a la minusvalía de un cuerpo enfermo. Es el cuerpo ciego de Pluto que, incapacitado para ver, para discernir, solo enriquece a los deshonestos. Y es también ese cuerpo el instrumento para acabar con ese mal, cuando es curado a manos del dios Asclepio. Y son los cuerpos, digo, los de todos los habitantes de Atenas, el receptáculo final de los bienes que la utopía acarrea consigo. Salta a la vista el valor simbólico, moral y social del cuerpo de Pluto, en la medida en que de él depende la noble misión de poner fin a la injusta distribución de la riqueza en la faz de la tierra. Pero no es menos síntoma ese mismo cuerpo del malestar social de la Atenas que refleja. Esto es muy interesante. Hay un estudio sobre la vista en los personajes de comedia y los ojos de los personajes de comedia, antes que ver, reflejan una realidad. Entonces, justamente esa ceguera de Pluto estaría reflejando la corrupción dentro de la ciudad. Y decía, además, este cuerpo y esta enfermedad es emblema del giro geopolítico implicado en el derrocamiento de Zeus, quien acabará obligado a abdicar y abandonar el Olimpo, obedeciendo también el dios a las necesidades de su cuerpo. Recordemos que Zeus, digamos, es abatido, ¿sí? Es derrocado porque entra en inanición, ya que se impide que los hombres le hagan a él tributo y no llega entonces a su morada el humo de los sacrificios. Es decir, que también son las necesidades del cuerpo las que derrocan a los olímpicos. Bueno, no aclararíamos aquí, digamos, solo recordar, digamos, que evidentemente dentro del mundo griego el cuerpo ocupa un lugar central, ¿no? En la educación griega, en las reflexiones médicas y filosóficas, ni qué decir en las artes figurativas. Por eso también, digamos, hay que prestar atención al cuerpo dentro del teatro, porque evidentemente está inmerso dentro de ese contexto. A partir, digo, de este cuadro que acabo de delinear, entonces, lo que me propongo en esta charlita es ahondar en el estudio de la corporalidad en una de las escenas episódicas. Esperen que ahora que... No sé cuál sigue. ¿Es esta? Aquí está. Ahí tienen un esquema de la comedia y está marcada la que yo voy a trabajar. Digo, una de las escenas episódicas de la comedia, integrante de la serie que ilustran las consecuencias de la restauración de la visión del Dios y la consiguiente redistribución de la riqueza. Esta escena recrea la relación rota entre una vieja anciana y su joven amante y pone sobre el tapete la construcción afectiva de la corporalidad y la dinámica del lenguaje corporal en su comunicación con el mundo que lo rodea, especialmente en cuestiones como la sexualidad y el género. El tema que trata y su disposición en forma autocontenida invitan a que se la indague en forma particular sin desatender por ello su vinculación con el resto de la pieza. Debo aclarar que Pluto, aunque para muchos ha sido considerada una comedia media, estructuralmente hablando, respeta la estructura básica bipartita de la comedia antigua. Durante la primera parte, la acción progresa liderada por el protagonista, recordemos de nombre Crémilo, quien, acompañado por su esclavo Carión, logra crear unas nuevas condiciones de vida a partir de un drástico cambio de reglas en la asignación de la riqueza. Ha contado con la ayuda de Apolo, cuyo oráculo es el que le aconseja seguir al primero que encuentra, que no es otro más que el dios de la riqueza, y con la asistencia de otro dios, Asclepio, logra revertir esta ceguera que lo acucia. Previamente, este protagonista ha vencido a Penía, la personificación de la pobreza, que termina, como decíamos hoy, acallada y expulsada de la escena. Durante la segunda parte, poco sucede con respecto al argumento.
Más bien se informa de las consecuencias de este orden nuevo de cosas en escenas de corte farsesco, esto es muy común en las comedias, en este caso en tres ámbitos bien diferenciados: el político-social, el amoroso-sexual, que es el que nos interesa a nosotros, y el cultico-religioso, que es la última escena ilustrativa. Crémilo y su esclavo Carión se alternan para recibir a estos visitantes, y el significado que le otorguemos a los resultados prácticos del cambio según sus experiencias de vida los exponen, determinará en gran medida nuestra lectura de la comedia. Si considerar un éxito el intento de corregir la ecuación que equipara a pobres con honestos, o si, por el contrario, cuestionar el plan de Crémilo, cuyo fracaso se haría patente en sus incongruentes consecuencias. Recuerdo que esta comedia, como la que le precede, Las asambleístas, ha sido considerada, sobre todo por una camada de estudiosos alemanes, como una lectura como una comedia que debe leerse irónicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un primer sentido muy literal, donde uno puede ver que el protagonista tiene éxito, pero que si uno ahonda, digo, sobre todo a partir de una lectura en donde la ironía es clave, por eso se han dado en llamar estas lecturas irónicas, en verdad hay un gran fracaso. Estas escenas ilustrativas, en particular también la que yo voy ahora a analizar, pero con respecto al cuerpo, podrían también ilustrar o mostrar que en verdad no ha sido un éxito, sino un fracaso. Es decir, que lo que ha querido remediar tampoco ha resultado satisfactorio. Bien, decía entonces, la escena que nos ocupa, en ella una anciana se acerca a la casa de Crémilo para expresar en persona sus quejas de cara a Pluto. Crémilo tiene dentro de su casa al dios de la riqueza, y esta anciana viene concretamente a acusar. El verbo que usa es catagoreo. ¿Por qué? Porque con la recuperación de su vista, ella ha perdido a su amante, quien, ahora solvente, el muchacho ha enriquecido, no sabemos por qué, pero ha enriquecido, ha olvidado sus antiguas promesas de amor y la ha abandonado, evidentemente ya no necesitado de ella. El joven llega más tarde solo, por su lado, para ofrendar al dios las coronas que porta en señal de agradecimiento. Por un momento, entonces, ella está sola con Crémilo y luego se incorpora el muchacho y los tres conforman la escena. En una escena de corte erótico sexual como esta, resulta natural que el cuerpo de la mujer medie en la relación de pareja. El género cómico alude habitualmente al cuerpo femenino y expone en escena a mujeres desnudas, objetos del deseo erótico masculino, sobre las que proyecta su poca piadosa mirada, insistiendo en su aspecto físico y material, debatiendo acerca de su calidad o consistencia, o inspeccionándolas y palpándolas sin más como si fuesen mercancías. Esto es un lugar común, ¿no? Cuando aparece una mujer, sobre todo cuando esta mujer es desnuda, inclusive entre mujeres, estoy pensando en un episodio entre Lisístrata y Calónica, pueden hablar del cuerpo, inclusive, digamos, palparlo. Ahora bien, estas mujeres exhibidas al público son siempre jóvenes, y sus cuerpos lozanos se corresponden simbólicamente con un trofeo, un premio otorgado al héroe cómico para gratificarlo sexualmente por los beneficios que ha obtenido. En ese desarrollo, fácil de ver, el cuerpo de una vieja, por contraposición, equivale entonces a un castigo, ¿no? Yo lo que pongo en esta diapositiva son ejemplos de mujeres jóvenes, normalmente personificaciones de conceptos abstractos que además aparecen en escena pero no hablan, ¿no? Miren, allí tienen ustedes ejemplos en varias comedias. Recuerdo que Vilamovic propuso o pensar que estas mujeres fueran encarnadas por verdaderas prostitutas que desnudas aparecían en escena. Esto luego fue desechado por mucho tiempo. Sin embargo, últimamente, a raíz justamente de estas pinturas de vasos, en donde se ven algunas mujeres acróbatas desnudas representadas pictóricamente, se ha vuelto a pensar en la posibilidad de que efectivamente hubiera mujeres en la escena cómica desprovistas de cualquier atavío. Es decir, que es un tema que se sigue trabajando. Bien, la comedia suele estar poblada de viejos. Digamos que la vejez es típica de la comedia, ¿no? La única comedia que no tiene viejos es Ranas. Estos viejos, sus limitaciones físicas son blanco de bromas y suscitadoras de risa.
Se juega con la contradicción producida entre su belicosidad a flor de piel típica de sus años mozos, pienso en los viejos guerreros del coro de Lisístrata o de Acarnienses, y su debilidad e impotencia actual. Los propios héroes cómicos también suelen ser personajes viejos, como lo es Crémilo en esta obra, que tampoco escapa al escarnio. Por la fealdad de su apariencia, el cuerpo del anciano responde perfectamente a las demandas del humor del género. La fealdad, como ha destacado sobre todo Reverman, es una de las marcas más genuinas de su identidad. La presencia de ancianas en la escena aristofanesca es menos frecuente que la de los ancianos, tan solo prevalecen hacia el final de la carrera del autor. En Pluto, concretamente, varias de sus figuras son ancianas. La vieja que nos va a ocupar en esta escena, la vieja que encarna la pobreza, Apenía, la mujer de Crémilo, que también podría ser mayor, aunque nada se dice al respecto, y una viejita que aparece mentada en el discurso de Carión cuando cuenta la cura justamente de Pluto en el templo de Asclepio. Bien, entonces decía que la vejez y la fealdad van de la mano, y recordemos también aquella aseveración de Aristóteles en la Poética que relaciona la comedia justamente con lo feo, ¿no? Como algo inclusive no doloroso. El potencial cómico, entonces, de la mera exposición de mujeres ancianas se funda en su falta de atractivo, una exclusividad que la comedia, insisto, restringe sin excepción a las jóvenes. Sin embargo, esta anciana en particular aporta un aspecto novedoso al estereotipo de la mujer vieja, porque, aunque su atractivo sexual excede los límites de la juventud y la belleza, ella se resiste a reconocerlo y se comporta como una jovencita, ¿no? Creo que ahí está la clave de esta escena y de este personaje en particular, que es una vieja que no quiere parecer vieja, ¿no? Bien, ¿eso cómo lo sabemos? Bueno, precisamente es el cuerpo el que vehiculiza los trazos más significativos de su subjetividad. Ahí tienen ustedes varias citas. Ella se maquilla con exageración, ahí lo tienen en el 1064, luce una vestimenta extravagante o al menos vistosa, poikilian, abigarrada, habla dulcemente, uno podría pensar aniñadamente, como una niña, el texto usa allí joricós, dulcemente, pero eso puede ser la tonalidad de la voz. Entre los apelativos que la designan, además, uno pensaría, digamos, irónicamente, está el de muchacha, meiraca, y hasta muchachita, ¿no? Meiraquisque, así sus interlocutores se dirigen a ella, cuyo registro irónico, como decimos, señala una realidad ineludible, la ineficacia por esconder el paso del tiempo. Por otra parte, este término meirax se usa habitualmente en contextos donde se sugiere algún tipo de relación erótica. Si a ello, si a estos apelativos añadimos su provocativa apariencia y además la forma afectuosa de dirigirse a Crémilo, ella lo llama fíltate, que yo he traducido por cariño, cariñito, a quien no conoce, me refiero, ¿no?, a Crémilo, concluiríamos, como mayor parte de la crítica, que la vieja es, o al menos ha sido, una hetera. A ustedes, que son todos muy buenos lingüistas, les cuento además que este fíltate, ¿no?, ha sido siempre asociado como un rasgo del lenguaje femenino. Ya lo hizo Willy en su estudio sobre el lenguaje de la comedia, y ahora últimamente hay otro artículo también que llama la atención sobre esta forma de las mujeres de tratar a sus interlocutores, ¿no? Allí puse yo inclusive una cita de un trabajo de Lloyd, que es bastante reciente, a ver, ni lo leo ahí, creo que es del 2020, que dice que justamente este personaje, esta vieja, muestra a partir de esos apelativos una forma muy educada de expresarse. En Asambleístas, la comedia previa a Pluto, Aristófanes ya había expuesto en escena a esta clase de viejas un tanto desquiciadas y libidinosas que intentan seducir inconscientes de su deplorable estado. Sin duda, las de Asambleísta me refiero, comparten muchos de sus rasgos con la anciana de Pluto, sobre todo en lo que respecta a su aspecto, pero manifiestan un grado de agresividad obscena y voracidad sexual de las cuales esta última, esta vieja de Pluto, está exenta. Por el contrario, esta vieja logra generar simpatía por su candor y su inocencia, sin dejar ser un blanco de burlas hasta el final de la obra. No termina expulsada como el resto de las ancianas, pensemos en Penía u otros impostores, sino que ella es integrada a la celebración de la instauración de Pluto en la Acrópolis,
oficiando ni más ni menos que de canéfora. No tiene absolutamente ninguno de los rasgos de una canéfora, no es ni joven ni menos aún virginal. El acertado desarrollo de la escena de esta se basa en el paulatino descubrimiento del cuerpo deteriorado de la anciana a través de la mención de algunas de sus partes como si fuese en verdad despojada de sus vestimentas y expuesta en toda su desnudez. Se ejerce de ese modo una creciente y buscada denigración de la mujer que, a los ojos de los griegos espectadores de comedia, debía de ser una rutina humorística esperada antes que cuestionada o revulsiva. Voy a la siguiente diapositiva. El desprecio por la cortesana se refuerza con los motes con que también se la designa, es decir, que a la par de llamarla muchachita, como decíamos hoy, también se la llama togradion. Recordemos que graus, a diferencia de geron o presbis, es un término despreciativo, ¿no? Llamarla vieja o viejita no es bueno. Con comentarios mordaces y cínicos, el héroe cómico y el joven enumeran partes de la anatomía de la anciana, separándolas conceptualmente del resto del cuerpo y provocando así un desmembramiento tal que insta a convertirlas en verdaderos objetos. Saben ustedes que el cuerpo del comediante puede convertirse en objeto cuando alguna parte de ese cuerpo es nombrado. Y así sucede con esta vieja. Miren ustedes la cantidad de partes del cuerpo que se nombran. Estas partes son los cabellos encanecidos, tienen ustedes allí las citas, sus numerosas arrugas, los colgajos de su cara, sus dientes inexistentes, su única muela, sus pechos, su vientre voluminoso, y hasta podría haber una referencia a sus nalgas, cuando metafóricamente el joven dice haberla untado con pez, como se hace con la parte inferior de los barcos. El despojamiento podría ir todavía más lejos, para dejar al descubierto el carácter ficcional de la construcción de la corporalidad escénica. Esto es muy interesante y ha llamado la atención de varios críticos. Es decir, que más allá de estar hablando del cuerpo de la vieja, se haga también una referencia al disfraz cómico. Me refiero concretamente a la expresión que tienen ustedes allí, tu prosopu tarraque. Se ha observado que la palabra raque, con la cual se designan las arrugas del rostro de la vieja, podría hacer referencia al lino con el que se fabricaba la máscara de los actores, que también estaría mencionado a partir del tu prosopu. De ser así, la frase tendría entonces un doble sentido. Podría significar, con respecto a la vieja, las arrugas de su rostro como el lino de su máscara, provocando de este modo un doble desenmascaramiento, el del personaje de la vieja, que quiere aparentar una juventud que no tiene, y el del actor que la encarna, que también aparenta, evidentemente, lo que no es. La máscara, recordemos, es el rostro manufacturado de los personajes. Es clave en el espectáculo teatral, pues intersecta conceptos inmateriales como la identidad, las emociones o la vitalidad del personaje. Entre el blanco de las burlas que contra la anciana se esgrimen, se repiten dos atributos proverbiales del escarnio a las mujeres en general, independientemente de su edad, vinculados con la actitud complaciente hacia el goce corporal sin autocontrol, que normalmente se les endilga como prueba de su naturaleza deficiente y viciosa. Esto también es un rasgo de deficiencia corporal de las... ¿Y por qué no tengo aquí? A ver si está aquí. Sí, pongo allí entonces topo y algunos lugares comunes que tienen que ver con el cuerpo y que aparecen en esta escena. Me refiero entonces a la afición por la bebida, por la cual son acusadas las mujeres en comedias, y su insaciabilidad sexual, que es la otra acusación. En lo que respecta a este último aspecto, tenemos en este episodio un rico muestrario de la variedad de imágenes metafóricas con las que aludir al sexo y la sexualidad, parte de un vocabulario altamente connotativo, cuya dimensión emocional está lejos de poder ser siempre reproducida por las traducciones a las lenguas modernas. Cualquier traductor de comedia sabe que es imposible. Por ejemplo, la anciana es deshonrada por lasciva. Literalmente lo que se dice es que es una cerda en celo. O, busco una palabra que pueda significar, ¿no?, lo que está diciendo, yo he traducido tirada por 13.000 espectadores. Literalmente diría gastada a fuerza de sexo, o
traduje estrujada a fondo, literalmente es lavada, ¿no?, en una pila. Hay también ecos de otro lugar común de la comedia, que es la asimilación metafórica del sexo al comer, y por ende el cuerpo femenino al alimento, otra concepción recurrente que por otra parte digo no es ajena a nuestro propio vocabulario. Hoy todavía en día, digamos, se usa metafóricamente comer por tener sexo. En efecto, las mujeres son consumidas por los hombres y también bebidas, lo que acaba homologando la gratificación física que produce engullir y tener sexo. Sumadas de este modo al paradigma de la comida, las mujeres quedan igualadas a un plato de lentejas. Tienen allí ustedes varias citas, ¿no? Se dice que el joven a causa de su pobreza devoraba de todo, y lo que está diciendo es que evidentemente si se acostaba con esta vieja podía hacerlo. No le gustaba más la sopa de lentejas, eso sucede cuando imprevistamente se vuelve rico a partir de la curación de Pluto. Disfrutaba de comer solo, no quería compartir a la vieja, y lo que le dice además este Crémilo, que como aceptó beber el vino, ¿sí?, debe ahora también beberse las heces, refiriéndose a la anciana. Por las mismas razones descalificadoras por las que se alude a la descomposición fisiológica de la carne vieja, fíjense ustedes, a través de la fermentación del mosto, se dice que las heces están viejas y podridas, palia caisapra, encontramos otra serie de comentarios que o bien se refieren directamente al estado de putrefacción de la anciana, se le dice directamente estás podrida, o bien se le recuerda la amenaza cercana y acechante de la muerte, lo que implica un grado de descomposición corporal mayor, la pérdida de la vital integridad del cuerpo en la desintegración cadavérica. En ese derrotero se mencionan los ritos funerales de la vieja, no otra cosa que la transportación del cuerpo muerto hasta el lugar de su exposición, ¿no? Se habla de epi exforam, y aunque esté viva, tal vez el joven ya la considera muerta. La equiparación de la decrepitud del físico con la muerte es otra forma común de ataque a los viejos, es decir, no es privativo de esta escena, sino que se da a lo largo de toda la comedia aristofánica. De un modo general, es un modo de hacer visible la precariedad del cuerpo en toda su materialidad y su vulnerabilidad. Tampoco debe desestimarse la condena a la esterilidad, que es la incapacidad justamente de dar vida, y de allí lo de la muerte, contenida en la unión de una mujer vieja con un hombre joven. Esto también está muy presente en el mundo griego. Yo no sé si ustedes están sintiendo, hay un martilleo de un vecino que está construyendo. Si ustedes quieren, yo voy a cerrar una ventana. No sé si les molesta permanentemente ese repiqueteo. No lo oímos, Claudia, ¿No? no te preocupes. No se oye nada. Ah, bueno, aquí es infernal, ¿no? Porque justo abrí la ventana y está el vecino picando. Bueno, sigo entonces. Ahora bien, la percepción, y esto quizás viene hasta aquí, digamos, más o menos lo que uno puede ver en las bibliografías, no con esta escena en particular, pero digamos lo que es lo tradicional acerca del cuerpo. Ahora es, digamos, donde me interesó a mí, donde entran los sentimientos a jugar un poquito en esta escena. Ahora bien, la percepción y valoración de los cuerpos, tanto sensorial como intelectual, está muy lejos de ser objetiva. Los cuerpos son soporte y vehículos de las emociones de los otros, en tanto la subjetividad afectiva se proyecta siempre sobre lo que vemos. Esta escena no podría exponerlo mejor. ¿Por qué la vieja, enamorada del joven, lo considera, tienen allí ustedes la cita, guapo, calón, bien parecido, carilindo, prósopon, y recuerden ustedes que el rostro suele recibir un énfasis especial como lugar de afecto en el cuerpo, y por esta misma conexión afectiva corporal extiende la belleza a un plano moral, lo encuentra también decente u honrado, crestón. En cambio ella, que ahora es aborrecida y desacreditada, como hemos visto, ¿no?, por repugnante y asquerosa, hasta ayer nomás tenía, a los ojos del joven amante de su dinero, cito, manos muy hermosas, geiras pancalas, dulce aroma en la piel, tescroyaje di, mirada tierna y bella, toblema, malaconca y calón. El cambio repentino de percepción y opinión del joven hacen de él un doble de Pluto, ya que, como el dios, ahora ve con claridad, ¿sí? En un momento se dice oxíteron blepei, es decir, ve más agudamente lo que antes no veía. Por eso nomás verla a la vieja en escena le dice,
vieja amiga, por el cielo, que rápidamente has encanecido. Es decir, el cuerpo de la vieja se le presenta ahora como realmente es. Varias cuestiones para decir allí. Sobre la belleza como tipo de sentimiento hay muchos estudios, sobre todo de David Constant últimamente. Sin embargo, lo que nosotros estamos proponiendo en este episodio no es tratar de discernir cuál es el sentimiento que despiertan los objetos bellos, ¿no? Que eso es una gran preocupación, sino una dinámica opuesta, y es ver cómo ciertas emociones provocan la belleza en los otros. Es decir, mientras el joven esté enamorado, la va a ver bella aunque no lo sea. El otro problema también es cómo interpretar esta anagnórisis del joven, ¿no? Que de golpe ve esta belleza y ve la decrepitud de la anciana, y las interpretaciones han sido variadas. Mayormente se ha pensado que estos comentarios justamente dejan al descubierto que ha sido realmente un joven mentiroso y que se ha aprovechado de la anciana. Sin embargo, vamos a ver que este joven no ha pedido, digamos, a cambio de dar su cuerpo, este gigoló ha pedido muy poco, digamos, a cambio, no se ha aprovechado de la vieja. Concretamente, Sommerstein, que es uno de los últimos editores de la obra, él piensa que no hay que descreer de la sinceridad del joven, ¿no? Que realmente él estaba enamorado y la veía bella y que ahora se da cuenta de lo que verdaderamente tenía a su lado. Bien. Sigo entonces. Pero la proyección de las emociones sobre los cuerpos de los otros es solo una cara de la moneda, y vean ustedes ahí en la ficha, por eso yo tengo un punto 2, porque los afectos se hacen sentir antes que nada sobre el propio cuerpo. Con lenguaje específico, el cuerpo exterioriza un amplio registro emocional cuya fuerza escapa muchas veces a toda voluntad de control u ocultamiento. Saben ustedes que también justamente para los estudiosos de las emociones, esta repercusión de la emoción en el cuerpo sirve para dividir el tipo de emociones. Así, por ejemplo, algunos creen que las emociones básicas son las que impactan corporalmente con mayor inmediatez, ¿sí? Por ejemplo, el miedo, ¿no? Y en cambio, las emociones altamente cognitivas no impactan somáticamente, o al menos no tan fuerte. Y así entonces decía, parece sucederle a la vieja, que no bien llega a escena, lo primero que dice la vieja cuando llega a escena es describir el dolor físico que le provoca el abandono que el joven le ha ocasionado. La aflicción mental o espiritual compromete también a la materia corpórea. La hetera manifiesta sentir, tienen ustedes allí la cita, un escozor o un picor que hace de su vida algo invivible, insoportable, abioton, y también digna de lástima. Pero no acaba allí la cosa, porque ella añade que su cuerpo se diluye, consumido por el dolor. Fíjense que tienen allí tugaralgus catatéteca, un retrato contrapuesto al derretimiento corporal producido por la llama del amor, porque el verbo es el mismo, es el de derretirse. Las emociones a menudo se conceptualizan térmicamente en el sistema metafórico que las contempla. Esto era antes y también hoy en día. La ruptura emocional que implica el desamor del joven deja en la anciana una huella fisiológica, dolorosa e imposible de evitar, recordando que el sentimiento es también algo palpable y material, ¿no? Fíjense que en esta escena, como por eso la he elegido, no falta absolutamente nada. Todo lo que uno busque del cuerpo está. Por su apabullante fuerza, ¿no? Entre los griegos, el amor era considerado una divinidad que insuflaba un sentimiento. Precisamente, digo, a raíz de esta fuerza, algunos consideran, digo, los estudiosos de las emociones, que el amor no es un sentimiento, que es un apetito, ¿no? Lo que Aristóteles llamaría epicimia, ¿no? Aunque también hay que decir que el propio Aristóteles considera a los apetitos dentro de las emociones en ética nicomaquea y no lo hace así, por ejemplo, en retórica, o sea que tampoco habría cierta unanimidad. Bien. A nivel léxico, digo, buscando un poquito este sentimiento del amor, vemos que el diálogo se vale del vocabulario erótico más frecuentado en su tiempo para expresar este tipo de afectos. Y yo pongo allí 4 campos semánticos que son los que los estudiosos del amor normalmente señalan como los que son prevalecientes. El de la filía, el del eros, la celotipía y el pothos, ¿sí? Todos ellos entonces dentro del campo del amor.
En este pasaje están casi todos ellos, excepto Pozos, todos ellos están nombrados. El campo semántico de la filía, que uno podría traducir por cariño, el eros, el amor concretamente, y la celotipía, los celos, componen en este pasaje un paisaje transitado de energía pasional donde emplazar a esta pareja de amantes. Y no se trata solo de la perspectiva de la anciana, porque el joven no niega los sentimientos que ha tenido, es decir, que para él también han sido recíprocos. Voy a la filía. Con filos, fileo, filía, se refieren vínculos afectivos variados que van desde el amor familiar, la amistad o el enamoramiento. En este pasaje en concreto, el joven es descrito como amante con el término filon. Él pedía objetos a la vieja no por avaricia, sino por filías, una traducido por cariño. Afirma quererla apasionadamente, hiperfiló, la re que te quiero, ¿no? Podríamos traducir, y a la vieja la llama vieja amiga, arjaia file. En cuanto al campo del eros, que es el término más específico para dar nombre a una relación afectiva de atracción física y sexual, el joven dice que siente por ella un amor inusual, eronta encomiótata, y que la amaba solo por escuchar su voz. Tienen allí también la cita, usa también Herón. En cuanto a los celos, que es también una situación emocional que suele aparecer solapada con el resto de los sentimientos que afectan a los enamorados, también se nombran en esta escena cuando se dice así de celosos, celótipos, era el jovencito, cuando se comenta que el jovencito le pegaba a la vieja cuando otra persona la miraba. Completaría el cuadro, digo, Pozos, ¿no? Que es el deseo erótico sexual, normalmente provocado por la añoranza, ya sea por lejanía o pérdida de contacto del objeto amado, pero no está mencionado. Sin embargo, digo, puestos a buscar este sentimiento, cabría la posibilidad de que estuviera insinuado en la intencionalidad del joven para evitarlo, pues se dice que llevaba puesto el manto que la vieja le había dado solo para poder recordarla, es decir, para no sentir, uno diría, pozos, ¿no? Es decir, que no estaría del todo ausente. No sé cómo mover esto así. Sí. A ver. Bien. De los sentimientos paso a las sensaciones, a los sentidos. ¿Por qué? Porque la percepción sensorial, que es la forma propia de la percepción corporal, eso no hay duda, también está en el centro de los estudios de los afectos. Sí, saben ustedes que hoy no se habla ya de estudio de los sentimientos, sino de los afectos para incorporar justamente las sensaciones, porque los afectos, las sensaciones suelen preceder a los afectos. Los sentidos comunican al cuerpo con la atmósfera exterior circundante y es el primer acceso a lo ajeno antes de evaluarlo y reaccionar ante él. Como una prueba más del interés especial que esta escena manifiesta por lo somático, según tratamos de demostrar, los 5 sentidos son todos ellos mencionados por su nombre específico. Tienen ustedes allí las citas. Aparece la vista, tanto el mirar como la mirada, aparece el gusto, tanto el comer como el beber, aparece el verbo oler para remitir al olfato, el tacto con el verbo tocar y el oído con el verbo escuchar. No falta nada. Y digo, por si fuera poco, también está el verbo específico de la aprehensión sensorial, es decir, aizanomai, mencionado. La manifiesta declaración de la transmisión e intercambio de intensidades sensoriales, como las descriptas, favorece la construcción de unos cuerpos sexualizados cuya sensibilidad era la que estos amantes ponían en juego. Pero la relación emocional intersubjetiva también puede medirse en términos de distancia corporal, ¿no? Lo que se llama la proxemia, la cercanía o lejanía. El contacto sexual del cuerpo de los amantes implica una intimidad que no puede ser sino cercanía. Esto es claro, digamos que las relaciones afectivas amorosas marcan la ausencia total de distanciamiento. Pero esto va más allá todavía, porque si recordamos lo que hemos ya dicho de la concepción antropofágica del consumo del cuerpo femenino, que esta escena recoge del imaginario colectivo, directamente elimina los distanciamientos y es una imagen que no está exenta de violencia. Como también hay violencia en ciertos contactos corporales intencionales que este episodio refiere. Eso es muy concreto y es muy también del gusto de la comedia. Las proximidades que son violentas. Recuerdan ustedes la situación de Apaleo, que es, digamos, paradigmática de una situación de contacto corporal coercitivo.
Por un lado, entonces decía, el apaleo al cual era sometido el cuerpo de la vieja cuando algún posible rival la miraba. Se usa concretamente el verbo etiptomen, que comporta un contacto manual, entonces, a la fuerza, y que reproduce el mismo gesto disciplinador que el amo ejercita sobre el cuerpo rebelde del esclavo, una situación típica de la comedia. Y por otro lado, la indolente... Pongo allí una imagen nada más, para que vean también los contactos corporales que se ve claramente en esta imagen, ¿no? La indolente aproximación de la antorcha que porta el joven hacia el rostro de la anciana, un gesto peligroso y amenazante por la posibilidad de que ésta arda y se prenda fuego. El joven que viene de parranda con una antorcha en mano acerca peligrosamente la antorcha para ver el rostro arrugado de la anciana y evidentemente pensemos que tiene una máscara y además está tan arrugada como si fuera una hoja seca que puede prenderse fuego. Y es también la dinámica de la proxemia la que inscribe la mudanza de los afectos. Esto también es interesante, cómo la distancia también marca el cambio de sentimientos. El joven ahora rechaza la proximidad de la anciana. Recordemos que se ha estado acostando con ella, pero ahora no la quiere ni siquiera cerca. Y ella, en cambio, lo sigue de cerca en todos sus desplazamientos e intenta ingresar con él a la casa de Crémilo. Algo que, a pesar de la oposición del joven, finalmente parece que consigue. La escena ha estado al servicio de subrayar la decadencia física de la vieja, la detallada descomposición de su carne, la desintegración que impone la muerte, todas cualidades repulsivas que no hacen sino provocar en los otros personajes e inclusive en los espectadores un alto grado de repugnancia y asco y su consecuente reacción corporal que se traduce en primer lugar en provocar un distanciamiento. Últimamente el sentimiento del asco, disgust en inglés, ha recibido atención por parte de la crítica y es un sentimiento muy de la comedia. Digamos, la comedia intenta muchas veces provocar repulsión o asco o manifiesta, digamos, físicamente la reacción emocional. Recordemos, por ejemplo, Disiópolis vomitando frente a la figura del Ámaco, ¿no? También mostrando esa repugnancia ante la figura de lo bélico. Bueno, en este caso nos parece que toda esta escena ha estado al servicio de provocar este sentimiento. El asco es un sentimiento estigmatizante que marginaliza a los que lo provocan y los vuelve intocables en su rechazo. Y este distanciamiento del joven, ¿no?, que cada vez que la vieja se le acerca, él se aleja, justamente está marcando esto. Señala el asco, comportamientos transgresores y los erradica. Y hasta prepara el terreno para justificar actos violentos. Cuando el joven recupera la percepción sensorial que la pobreza parecía haberle arrebatado, siente aversión por la anciana y ello lo motiva a recuperar las jerarquías sociosexuales que en su relación con la hetera se habían perdido o olvidado. Y ya estoy terminando, así que no se preocupen, es lo último. Digo que antes de finalizar me gustaría alguna breve mención a los objetos, tanto presenciales como aumentados. ¿Por qué? Porque los objetos son una extensión de los cuerpos, comparten en principio su materialidad y están íntimamente conectados con él, pueden hablar en su nombre y hasta agenciar su comportamiento. La desvinculación afectiva de la pareja se informa en esa dirección a través de un frustrado y por lo tanto fallido intercambio de obsequios. La vieja ha enviado al joven unas golosinas y un pastel de enamorados con la promesa de reunirse con él durante la noche. Pero este último los ha rechazado y devuelto y ha entregado a cambio una torta de leche con la condición de que la vieja no vuelva a importunarlo. El intercambio de regalos es un gesto ritualizado y en la medida en que estos contienen en sí una parte del donante, como ha señalado el antropólogo Mauss en un estudio pionero sobre el intercambio de objetos, decía, estos objetos son expresión de los deseos eróticos de la anciana, por un lado, y del desprecio del ser amado por el otro. Este tipo de objetos generan una conexión a través de la obligación de un vínculo recíproco. Y el joven los rechaza, es decir, él no acepta la torta de enamorados que la vieja le manda. Rehúsa, por lo tanto, el lapso de alianza al que su aceptación lo hubiera condenado. Y retenidos en manos de la vieja o su servidora, como efectivamente debía verlos el espectador,
son un claro indicio de la disolución y desavenencias de la pareja por el conflicto de sus deseos. La vieja aparece en escena, ya sea ella o su servidora, portando entonces estos objetos, esta torta, que el joven le ha devuelto. Es decir, que ese es el objeto que ella porta, que es ya simbólico de ese abandono que se ha producido. Junto con estos obsequios, hay otra serie de objetos en esta escena que son mencionados. Nos referimos a los bienes con los que la vieja pagaba los favores del jovencito. Unos son comprados por el muchacho con el dinero que le reclamaba la anciana, ¿sí? Como por ejemplo una manta de 20 dracmas o unas sandalias de 8 dracmas. Otros son los comprados por la propia vieja para las hermanas y madres del joven, se habla de una tuniquita o mantito, y otros son simplemente especias como granos perfectamente pesados y ponderados. A nuestro entender, resulta clave no confundirlos con los presentes, es decir, con esos obsequios de los que he hablado, ni igualarlos con ellos, porque representan simbólicamente dos tipos de relación. Esto es muy interesante, digamos, como los objetos también son simbólicos de las relaciones entre los humanos. Estos últimos, ¿no? Estos que, digamos, que era de alguna manera el precio, ¿sí?, que pagaba la vieja por los favores del amante, valen como mercancías. Hoy diríamos, ¿no?, la palabra sería, bueno, como commodities, que ponen un precio a los servicios del amante. Sin duda, el intercambio de obsequios y mercancías tenía límites bastante confusos, poco claros, pero la exposición de la propia anciana de la getaira ayuda en este caso a catalogarlos y a excluirlos mutuamente. Por esta transacción comercial que la vieja puntualiza, ella puntualiza qué le había dado al joven a cambio de recibir su cuerpo, el gigolo sigue atado a un contrato de mercado. Deberá seguir prestando un servicio con su cuerpo porque ella lo ha comprado. Y cito palabras de la vieja: tengo derecho, así he traducido yo, dica y honesti, por Zeus, a obligar a devolver el favor al que lo recibió de mí. Y se pregunta, ¿o es legal, Dicaion, que yo no tenga ningún beneficio? Fin de la cita. Interpretadas de este modo las palabras de la anciana, es decir, haciendo valer la acepción jurídica del término Dicaion, se carga las tintas sobre el compromiso transaccional establecido entre ellos. Inclusive ya se había mencionado la conducta del joven como algo fuera de la ley, paránoma se usa, y en esa dirección entonces los objetos son sensores donde se puede juzgar el tipo de relación que ellos han entablado. Si ha sido una relación, digamos, de equidad o de explotación, es decir, si el joven le ha pedido por su cuerpo desmedidamente a la vieja. Y a favor del joven tenemos que decir que la hetera admite, y lo mismo hace Crémilo, que el joven ha sido muy moderado y honesto, cosmíos kai kalos, que ha actuado con mucha compostura y miramiento. El poco valor de lo que ha pedido a cambio es prueba de su accionar discreto. Pero uno además podría preguntarse, si el gigoló ha pagado con su cuerpo, ¿por qué, aunque joven y hermoso como se lo describe, ha sido tasado tan bajo? Algo que además se dice, ¿no? Upola, es decir, poco precio. Y a nuestro modo de ver se debe achacar a su pobreza, se dice que es penigrón. Esa pobreza es la que ha producido ese porcentual de descuento al precio de ese cuerpo. Desde esta perspectiva, ¿no?, ya toda la escena mirada en su conjunto, los beneficios de la utopía que esta escena tendría que ilustrar no se centra tanto en las ganancias obtenidas como en los males que le ha permitido a este joven dejar de lado. Esto es, la humillación a la que el joven se veía sometido por su falta de solvencia económica. Y aunque si miramos esto a partir de la perspectiva de la vieja, vemos que su patrimonio no se ha mermado, sin embargo, ve escaparse con el joven su bien más preciado. Nuevamente, también desde su mirada, el foco no está puesto en lo que el nuevo orden da, ¿no? Recordemos que normalmente se dice que la utopía es aquello, digamos, que está medida por aquello que brinda. Aquí está medida en aquello de lo que quita, ¿no? La vieja, y no sabemos por qué, ha perdido a su amante. Y ahora sí, las últimas palabras y las conclusiones finales. La escena protagonizada por la vieja hetera y su joven amante provee un rico material para estudiar la arqueología del cuerpo en la antigüedad, especialmente como soporte de las relaciones intersubjetivas de sumisión y de poder,
como reflejo y manifestación de la dinámica emocional y como expresión de la performance de la identidad, sea esta biológica, psicológica, física o social. Típicamente cómica es la inversión que su vínculo contractual representa. Es ahora la cortesana la que paga por sexo. La pareja funciona armónicamente en una interacción de mutua utilidad conforme no se quiebre ese balance provocada por las oposiciones imbricadas en esta reciprocidad. Estas oposiciones son la de la edad, la del género y la de la clase o estatus social. Cuando esta última se rompe, se produce el desbalance. La condición biológica de la edad, grabada a fondo en los motes repetidos que dan identidad a los hablantes, ¿no? Recordemos de ella es vieja, viejita y él es jovencito o muchachito, queda manifiesta en la exposición de la precariedad material del cuerpo viejo. Seccionado en partes, cada una de ellas resulta punto focal de adhesión de los afectos. Pero lo que antes había causado amor, genera ahora, en cambio, repugnancia y aversión. En esa dirección adquiere sentido la propuesta del editor Sommerstein, que entiende que el cuerpo del anciano, que primero ha sido de alguna manera desvestido, ¿no? Y exhibido, al menos a través del diálogo, finalmente termine recubierto, tapado. Cuando Crémilo, comparándolo metafóricamente con las heces, conmina al joven a continuar con la relación valiéndose de un filtro para el vino, tal vez esté aludiendo a través de ese filtro al manto de la vieja, con el cual podría ocultarla y así, ¿no? La vieja tapada, sin verla, podría permanecer a su lado. Toda la burla a la que es sometida la vieja queda integrada en los protocolos humorísticos del género. Es blanco previsible de escarnio, porque es mujer, porque es anciana, porque es cortesana y porque es fea. No habría necesidad de buscar atenuar la crueldad del regodeo y delectación con los que se alude a la situación decadente de su cuerpo, de volver el asunto menos patético, como propone algún autor, suponiendo que la masculinidad del actor nunca dejara de percibirse como tal, como seguramente pasaba. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un autor que dice que esta escena, el modo de evitar que sea la más cruel de todo el escenario aristofánico sería pensar que los espectadores nunca dejan de ver el actor, es decir, disfrazado de mujer, ¿no? Nunca dejan de ver entonces esa identidad masculina detrás del personaje de la vieja, con lo cual digamos que deja de ser algo patético para volverse algo risible. Pero a nosotros nos parece que no hay necesidad, digamos, porque no existía ese patetismo, me refiero en el mundo griego, ¿no? El lenguaje corporal de la retórica erótica pone sobre el tapete el significado prevalente de la atracción o repulsión de los cuerpos. La comedia en general impone la belleza como disparadora del deseo sexual. Y al respecto, este episodio aporta una dimensión novedosa, porque, aunque la belleza entra por los ojos, deja de ser concebida como una entidad ontológica para ser entendida como un caso de compromiso sentimental. Eso explica por qué la anciana pierde sus encantos de un día para el otro. El cambio de fortuna del joven deja al descubierto los conflictos de intereses y de afectos. El amor es posesión, por lo que el abandono del joven produce en la vieja enamorado un sincero dolor. Precisamente sobre los efectos somáticos de su sufrimiento ahonda la escena, reflejando cómo toda interacción humana es intersubjetiva, pero por sobre todo intercorpórea. Las emociones desafían la autonomía corporal. La vieja arriba movida por una dolencia física y también desafía a la autonomía psicológica. Ella no puede soportar ese dolor, así lo dice. Como prueba de la relevancia de la materia sobre el cuerpo de la anciana, vuelve a posarse la mirada de la comedia en su remate final. Esta anciana vuelve a aparecer al final cuando van a llevar a Pluto a la Acrópolis para instalarlo allí, ¿no? Como una suerte de estatua. Lleva a la anciana en esa situación sobre su cabeza unas marmitas, según lo dispone el ritual de la hídrisis que se recrea con la instauración de Pluto en la ciudad. Jugando lingüísticamente con la palabra graus, que significa tanto vieja como, no sé si ustedes le llaman también nata, ¿no? Es lo que queda cuando uno hierve la leche, esa espuma que queda sobre la leche. Observa Crémilo que, contrariamente a lo acostumbrado, la nata no está en la superficie de las ollas, ella la lleva sobre su cabeza, sino que, aludiendo por enésima vez al cuerpo arrugado de la vieja, dice que en verdad la nata está por debajo de las ollas.
esta nueva imagen de su corporalidad, de la corporalidad de la vieja, fíjense que atraviesa los límites de la carne e incorpora las marmitas a su integridad física. La construcción afectiva del cuerpo es en efecto un proceso dinámico que nunca concluye. Y el de la vieja, como se indica, acaba adquiriendo una forma nueva adaptada a la celebración del final. Bien, esto es todo. No sé cuánto me he extendido porque no tenía, mucho. Así que agradezco la paciencia por aquellos que han podido permanecer y escuchando esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias.